Hola, bienvenidos. Somos el equipo docente de primer y segundo grado de secundaria del área de comunicación, la institución educativa José María Arguedas del distrito de La Victoria, Chiclayo. Y te vamos a presentar nuestra sesión. ¿Cómo redactar un cuento? En esta oportunidad te vamos a dar algunos pasos y orientaciones para que redactes tu cuento de una manera sencilla. El primer paso sería: planifica tu texto. Te entregamos acá un pequeño cuadro que te va a servir para que te orientes de qué manera puedes ir seleccionando las partes más importantes y elementos de tu cuento. Por ejemplo, lo primero que tienes que hacer es colocarle un título a tu cuento. Escribirás el título de tu cuento y este debe ser creativo, atractivo y que se relacione con el tema que vas a tratar. ¿Para qué escribiré mi cuento? Ese es el propósito. Es necesario que establezcas tu norte. ¿Para qué lo harás? ¿Para informar? ¿Para convencer? ¿Para narrar? Pues sí, para narrar los hechos de una historia e invitar al lector a comprender y disfrutar de este mundo ficticio. ¿Cuál será el tema de mi cuento? Si no lo tienes, defínelo. Este es el momento para que definas tu cuento. En nuestro caso, debemos decidir entre discriminación o injusticia social. Aquí ya tiene que estar definido cuál de los dos temas es el que vas a elegir. ¿A quiénes me dirigiré? Aquí es que tú vas a definir cuál es tu público lector, tus compañeros, tus docentes, de repente tu familia o también tus amigos. Eso lo vas a escribir tú lo vas a elegir. ¿En qué lugar y tiempo se desarrolla mi historia? Respecto al lugar, ¿será en el campo? ¿Será en la ciudad? ¿Será en una hacienda? ¿En una montaña? ¿En un castillo? Etcétera. Va a depender de tu historia. Y el tiempo, pues, puede ser en presente, en pasado o en futuro. Te recomiendo el tiempo pasado porque es más sencillo para redactar. ¿Cuáles son mis personajes y cómo son? Escribe aquí quiénes serán tus personajes. Te recomendamos 3 o 4 personajes es que a cada uno tienes que darles una historia. Entonces, si tienes muchos, de pronto te podrías enredar. 3 o 4 harían más sencilla tu historia. Colócales nombre a cada uno y descríbelos. Por ejemplo, como el Pongo del famoso cuento de José María Arguedas. ¿Cómo lo describió Arguedas? Era pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, sus ropas viejas. Por ejemplo, tienes ahí un modelo para que puedas describir así también a tus personajes. ¿Cómo empezará mi cuento? Aquí vas a colocar la idea con la que vas a iniciar tu cuento. No te olvides que tiene que ser atractiva para que el lector sienta ganas de querer leer. ¿Cuál será el problema o nudo de mi cuento? Por ejemplo, ¿tu personaje sufrirá un accidente? ¿O será humillado? ¿O lo discriminarán? Etcétera. Siempre teniendo en cuenta también el tema del cuento. ¿Cómo se resuelve el problema? Acá tienes que solucionar ese problema que has creado acá, lo tienes que solucionar. El problema o los problemas que se le presentaron al protagonista a lo largo de toda la historia que creaste. ¿Qué lenguaje utilizaré? Debe ser sencillo, de acuerdo a las características de los personajes. No te olvides que como en una narración pueden haber diálogos, entonces vas a utilizar el lenguaje de acuerdo a tus personajes. ¿Y qué tipo de narrador usaré? Pues justamente de aquí te voy a presentar los tipos de narradores. En un texto narrativo podemos encontrarnos con estos tipos de narradores. 3. Narrador omnisciente, narrador protagonista y el narrador testigo. ¿Quién es el narrador omnisciente? Es aquel que narra en tercera persona y nos cuenta la historia como si fuera un dios, como si fuera el dios de la novela. Es decir, sabe todo lo que piensan y sienten los personajes, los protagonistas. Su narración es objetiva y descriptiva. Eso es clave y muy importante para un narrador omnisciente. Cuando este narrador se mete en el pensamiento de los personajes, es un narrador omnisciente. En cambio, el siguiente, el narrador protagonista, narra en primera persona,
es un narrador que a su vez coincide con el protagonista de la historia. Por tanto, nos puede contar todo lo que ha visto y vivido, pero siempre será de forma subjetiva. Aquí, si tú decides narrar tu cuento siendo narrador protagonista, o sea, tú vas a ser ese protagonista, porque tú vas a narrar esa historia que nos estás contando. Y si el narrador es testigo, es un narrador que coincide con uno de los personajes de la obra, pero no es el principal. En otras palabras, nos cuenta lo que vive y lo que cree que está sintiendo el protagonista, pero siempre en calidad de testigo. Un ejemplo podría ser algo así como que ese personaje estuviera sentado en una esquinita viendo todo lo que hacen todos los personajes de la historia, y desde esa esquinita nos cuenta cómo va pasando la historia, pero sin meterse en el pensamiento de los personajes. O sea, los mira desde fuera nada más, los ve que conversan, lo que hacen, pero no lo que sienten, solamente desde fuera. Por eso se dice que es un narrador testigo. Como segundo punto y segunda indicación, anota todas las ideas que vengan. De pronto estás planificando y te parecen buenas esas ideas que aparecieron de pronto, no las dejes de lado. Anótalas en una hoja aparte porque podrían serte útiles. Por ejemplo, de pronto te acuerdas de una historia que te contó tu abuelo. Lo anotas. Incluiré en mi cuento una historia que me contó mi abuelo. De repente te va a servir para tu historia. A mi personaje principal le debe pasar algo importante. Y lo anotas. Mi final debe tener mucho suspenso. Anota todas esas ideas que te surgen mientras estás planificando porque te podrían servir más adelante. El tercer paso sería: comienza a escribir tu primera versión, o lo que llamamos también el borrador de tu cuento. Te puedes ayudar considerando la siguiente estructura. El inicio. Sabemos que todo cuento tiene inicio, nudo y desenlace. En el inicio, por ejemplo, podrías empezar con una frase como, por ejemplo, un día. También puedes empezar, había una vez, o hace mucho tiempo. Para el nudo, tú puedes empezar de pronto con la frase, ¿no? En el inicio se supone que todo está bien, presentas a los personajes, presentas tu escenario y dices, de pronto, es porque viene el problema, ¿verdad? Puedes empezar también con la frase, entonces, o también con esta que dice, inesperadamente, de pronto va a aparecer ahí el malo de la historia o el problema que se le va a presentar al personaje, ¿verdad? Y luego el desenlace. ¿Cómo puedes terminar tu historia? Diciendo, finalmente, o también puedes decir, y es así que, o también, y así fue como el personaje terminó feliz, resolvió el problema, etc. Esas son palabritas para que tú puedas iniciar tus partes importantes de tu cuento. Por ejemplo, del inicio, vamos a ver, a continuación leeremos algunos ejemplos de famosos cuentos donde el autor comienza de una manera interesante que atrae al lector. Vamos a ver. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que soy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Es un bonito comienzo de Edgar Allan Poe que le da a la obra, al cuento bonito que tiene El corazón delator, un cuento de suspenso. Veamos otro, de Horacio Quiroga, de la abeja haragana. ¿Cómo inicia Horacio Quiroga? Había una vez, en una colmena, una abeja que no quería trabajar. Es decir, recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores. Pero en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo tomaba todo. Ya vamos viendo cuál podría ser el problema de esta historia, ¿verdad? Y finalmente, un cuento muy importante del escritor colombiano García Márquez, El Éxodo. Empieza así. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene 2 hijos, uno de 17 y una hija de 14.
Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella le responde, no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ah, miren, ahí nomás ya está captando la atención de los lectores. Interesante, ¿verdad? Muy bien. Ustedes pueden hacer algo parecido. Utilicen su creatividad. En el nudo, aquí es donde pondrás en práctica toda tu imaginación y creatividad. No olvides considerar los datos que escribiste en tu planificación como el tema del que trata tu historia. Entonces, tú vas a tener un personaje principal y ese personaje principal va a tener un problema. En un cuento encontramos a un personaje enfrentado a un conflicto. Todo lo demás gira alrededor de esta idea. En esta parte central debes desarrollar ese conflicto. Normalmente es la parte más larga. Dosifica la información para que mantengas al lector pendiente de la siguiente parte que será el final. Entonces, por ejemplo, puedes hacer que ese personaje se pierda y preguntas, ¿se perderá? ¿Qué le puedes también poner como problema? ¿Alguien le hará daño? ¿Cometerá un delito? ¿Aparecerá un enemigo? O otro problema que tú le puedas crear a tu personaje principal. Esa es la idea de que tú puedas generar tu nudo, tu problema. Y luego el desenlace. Si has contado bien tu nudo o conflicto, de seguro que tu final también será interesante. Ajá, acá está nuestro personaje principal sonriendo porque aquí ya viene el desenlace. Empezar, si bien es cierto, es difícil, pero acabarlo también. Ahora, ¿cómo lo vas a acabar? El desenlace es el momento en el que se deben recoger las pistas e indicios que has ido dejando a lo largo de todo tu cuento y que debes cerrar las incógnitas abiertas. Si había un personaje en problemas, pues tienes que resolverle el problema. Si habían dos personajes que estaban peleados, pues tienes que hacer que se amisten. Entonces, eso es muy importante para que tú puedas ir resolviendo. Verifica que todo tenga sentido. No dejes nada inconcluso. Último punto, tenemos revisa tu cuento. Puedes enseñarle a tus familiares o amigos para que te den alguna sugerencia. Importantísimo, verifica la ortografía. No debes tener ningún error ortográfico. Eso no te lo puedes permitir. Si tienes alguna duda sobre una tilde, una palabra mal escrita o que no sabes cómo se escribe, consúltalo con una persona mayor que conozca o con tu diccionario. Cuida la coherencia y cohesión de tus ideas. Tus oraciones deben estar bien conectadas. Pregúntate, ¿se puede comprender el sentido de todas ellas? ¿He organizado bien mis párrafos? ¿He buscado las palabras adecuadas al tema? Si tu respuesta es sí, pues adelante. Importante también repasar la puntuación. Vuelve a leer el texto. Es recomendable leerlo en voz alta y comprueba que lo que quieres decir se ajusta a la puntuación que has puesto. Un punto para acabar una idea o un párrafo, coma para hacer una pausa breve, un guión para introducir elementos en un diálogo. Y si no es así y algo está mal, rectifica la puntuación o la frase que has verificado. Destaca el título, importante que se distinga de toda la redacción. Y separa bien los párrafos para que esté bien construido tu inicio, tu nudo, tu desenlace, teniendo en cuenta siempre la puntuación. Finalmente, el quinto punto, escribe la versión final de tu cuento. Ahora sí, manos a la obra, vas a escribir la última versión de tu cuento para que se lo presentes a tus maestros. A crear. Es el Arguedas que avanza.